Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light. Y la receta de hoy es pizza de arroz. Hoy perfectamente puede ser una receta de aprovechamiento de esas veces que cocemos arroz y nos sobra. O por ejemplo cocer arroz a posta para hacer esta receta. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y como al principio os comentaba, esta receta perfectamente puede ser de aprovechamiento como va a ser en mi caso, que yo tengo aquí 270 gramos de arroz integral ya cocido que me había sobrado de otra comida que había preparado. Entonces digo, voy a prepararles esta receta que les va a encantar. Ahora, el arroz que yo estoy utilizando es arroz integral, pero perfectamente lo podéis cambiar por el arroz que a vosotros más os guste o el que estéis acostumbrados a utilizar en casa, como por ejemplo el arroz redondo, el que todos conocemos. Ahora, una vez ya tenemos el arroz cocido dentro de nuestra trituradora, ahora a continuación vamos a añadir un huevo. Y también le vamos a dar un toquecito de sabor. Yo, por ejemplo, se lo voy a dar con una cucharadita de ajo granulado. Si queréis añadirle otro toquecito de sabor, perfectamente lo podréis hacer. Ahora, como mi arroz es que me ha sobrado, pues este arroz ya contiene sal, entonces no es necesario añadirle sal en este momento, pero si vuestro arroz no tiene sal, en este momento le podéis añadir un toquecito. Le añadimos un poquito de pimienta negra molida, tapamos y comenzamos a triturar. Ya tenemos la masa de nuestra pizza hecha. ¿Habéis visto qué fácil? Fácil, rápida y encima, como decía, puede ser de aprovechamiento perfectamente como va a ser en mi caso. Una vez ya le tenemos bien triturado, que veis que hemos formado ahí una papilla como así espesita y está completamente triturado, ahora podemos dar el siguiente paso, que el siguiente paso va a ser elegir una bandeja apta para horno. Como estáis viendo, yo a la bandeja le he colocado un papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Ahora vamos a añadir nuestra masa y ya os digo que queda una pizza súper ligera, nada pesada y el sabor es buenísimo, impresionante. Mirad, un pequeño truquillo. Aquí tengo agua y con este agua lo que voy a hacer es mojar solamente ligeramente la paleta con la que voy a estirar la base de la pizza. A ver, limpio esta, que está un poquito más sucia. Así, para que no me manche mucho el agua. Y ahora con esta la vamos a ir estirando, pero ya os digo, mojamos ligeramente. Mirad, ¿veis? Mojamos y escurrimos, quitamos ese poquito de agua. Y ahora le vamos a ir dando forma a nuestra base. Yo, por ejemplo, como el plato es redondo, pues le voy a dar forma redonda, circular. Así, una vez ya la tenemos, habéis visto que le he dado una base más bien finita, no la hagáis muy gruesa, mejor finita. Pues una vez ya la tenemos colocada, estáis viendo que se extiende fenomenal. Pues una vez ya la tenemos colocada, nos la llevamos al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 10 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Y si por ejemplo vuestro horno no tiene calor arriba y abajo, daría exactamente igual. Con el calor de abajo le damos unos 10 minutos aproximadamente, nada que cocine un poquito y una vez ya la tenemos cocinada, vamos a rellenar nuestra pizza con lo que más nos gusta a nosotros. Yo, por ejemplo, os voy a dar unas pequeñas ideas así fáciles. Le añadimos un poquito de tomate frito, un poquito de orégano que le va ideal a la pizza y ahora yo lo voy a hacer así vegetal. Perfectamente, podéis rellenarla como os decía antes de la manera que a vosotros más os guste. Yo, por ejemplo, voy a utilizar berenjena asada, pimiento verde asado y pimiento rojo también asado. Vamos a ir añadiéndole así por la pizza. Por eso, si ahora la queréis rellenar, por ejemplo, con un poquito de jamón cocido o de pavo, o hasta incluso de esas veces como es de aprovechamiento esta pizza que hemos asado un pollo y nos ha sobrado, pues así los trocitos de pollo viene genial también. Una vez ya tenemos nuestra pizza colocada y rellenada a nuestro gusto, ahora a continuación me gusta darle un toquecito de aceite de oliva, nada, un chorreoncito así muy ligero por encima. Ese pequeño toque le va ideal. Ahora ya por último vamos a añadir queso. El queso, como siempre os digo, vamos a añadir el que a nosotros más nos guste o el que tengamos en casa. Yo, por ejemplo, en este momento estoy añadiendo un queso rallado light, bajo en calorías, pero ya os digo, utilizar el que tengáis en casa. Una vez ya la tenemos, ahora de nuevo nos la llevamos al horno. Nada, aproximadamente unos 10 a 12 minutos.
hasta que la dejemos a nuestro gusto, que lo vayamos viendo. Mirad, cuando ya vemos que nos está cogiendo ese colorcito dorado de todo alrededor de la pizza, sabemos que nuestra pizza la tenemos hecha. En nada de tiempo, como habéis visto, fácil, rápida. Ahora, el bocado es ¡guau! Brutal. Voy a sacarla del plato para que se vea mejor y ahora la vamos a cortar, para que veáis también cómo queda por dentro en el corte. Queda espectacular, es que queda buenísima. La cortamos. Nada, una pizza que no tenemos que dejarla reposar su masa, nada, facilísima, como habéis visto. Ya la tenemos y mirad cómo queda la porción. No me digáis que no es una maravilla. Fácil, rápida como decíamos. El bocado súper delicioso, lo podemos hacer a nuestro antojo y a nuestro gusto. Una receta que, como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.